Ok, muy buenas tardes. En primer lugar, agradecer a Álava la oportunidad de estar en este evento tan emblemático y multitudinario. Un placer compartir con vosotros lo que hacemos. Mi nombre es Diego González Aguilera, soy profesor en la Universidad de Salamanca y represento a un grupo de investigación que tiene su sede en la Escuela Politécnica Superior de Ávila, muy cerquita de aquí de Madrid. Bien, lo que hoy he venido a contaros, os decía, he venido a hablaros de los gemelos digitales, de las digitalizaciones inteligentes. Es una línea de investigación que venimos empujando en la Escuela Politécnica Superior de Ávila con el grupo de investigación que represento. Muy brevemente, para que todo el mundo pueda verlo, estamos hablando de un grupo de investigación numeroso, en torno a 70 investigadores e investigadoras que representan todas y cada una de las ingenierías que os podéis imaginar, desde las más extrañas a las más novedosas y, por supuesto, gente de disciplinas básicas, matemáticas, físicas y demás. Somos expertos en algo que hoy aquí nos reúne a todos, ¿no? La industria geoespacial, todas las tecnologías que van desde el satélite hasta nuestros pies, pasando por los drones. En todo este ámbito somos expertos y venimos desarrollando, como veremos ahora, diferentes soluciones. La mayor parte de ellas son soluciones software, aunque también hacemos soluciones hardware en forma de patentes como tiene el grupo. Y a día de hoy son ya 300 empresas, entidades, las que han confiado en el grupo de investigación para poder realizar sus necesidades y poder dar pie a lo que hacemos. Bien, ¿qué nos hace diferentes? Esta transparencia siempre me gusta ponerla. Nos hace diferentes que, pese a ser un grupo de universidad, hablamos un lenguaje muy cercano a la empresa. De hecho, en el año 2014 fundamos una spin-off, que es la que nos permite acelerar aquellas cuestiones que en el grupo tienen un estado o una capacidad de mercado más potente y que el grupo no tiene capacidad para acelerarlas. Para eso está la spin-off. Esa spin-off, como veremos a lo largo de la presentación, se llama Hitos 3D, Image to Smart 3D, de las imágenes a los modelos 3D inteligentes, y será también buena parte de lo que vamos a mostrar, parte de esa spin-off. A pesar de esa spin-off, a pesar de hablar ese lenguaje más cercano a las empresas, lo que nos hace diferentes es esa capacidad de desarrollar software y herramientas para el cliente, esa capacidad de desarrollar esas patentes, esos dispositivos que a veces el cliente nos demanda. Bien, en esta transparencia aparecen una serie de geotecnologías, de tecnologías geoespaciales. También me gusta reseñar la posibilidad de los drones. Los drones es, sin duda, una de las herramientas que el grupo hace suyas. Y para que lo sepáis, dirigimos una de las revistas internacionales más potentes a nivel de drones. ¿De acuerdo? Es una revista que está a disposición, es abierta y se llama Drones, para que si en un momento dado lo queréis echar un vistazo. Y otra de las cuestiones que nos hace diferentes del resto de grupos de investigación es esos productos tangibles, productos que tienen ya una salida en el mercado y que gracias en este caso a la spin-off, a Hitos 3D, nos está permitiendo acelerarlos, nos está permitiendo dar servicio en diferentes sectores, desde el sector de la automoción para resolver accidentes de tráfico, el sector de la industria 4.0 con la auditoría de uniones soldadas o, por qué no, herramientas vinculadas a la energía, como puede ser la industria fotovoltaica, la industria también de la geotermia, donde nos están permitiendo dar soluciones. Y por último, y no menos importante, también la hidrología. Si el grupo también tiene algo, es la capacidad de aportar valor en un problema que ahora estamos sufriendo, que es la carencia de agua, y para ello utilizamos soluciones como ya son bautizadas como Revela Duero e Hidromap, que están permitiendo a las confederaciones hidrográficas tomar decisiones y resolver problemas. Bien, me voy a centrar ya en lo que va a ser la ponencia, que es ¿qué es un gemelo digital? Muchas veces este concepto lleva a confusión. El entender el gemelo digital como una digitalización per se es un concepto erróneo. No solo es una digitalización, por muy espectacular e inteligente que esta digitalización sea, sino que es algo más, ¿no? Es la unión de dos pilares fundamentales
que es la geometría, el esqueleto. Si hablamos en términos de salud, imaginemos un avatar, una réplica digital, eso es el gemelo digital, y esa réplica digital tiene una parte que sería el esqueleto, que sería el tejido muscular, esa es la parte física, pero tiene otra mucho más importante y que a veces es olvidada, que es la parte cognitiva, es la parte dinámica, es la capacidad de pensar. Y eso nos lo va a dar la inteligencia artificial, nos lo va a dar la monitorización de variables y de parámetros, que si volvemos a hacer la símil con el paciente, serían esos parámetros biométricos, esos test que le hacemos al paciente en forma de analítica de sangre, en forma de muestra de orina o como queramos denominarlo. Bien, pues con ese paralelismo, el gemelo digital se hace una realidad, se hace útil y es capaz de darnos, y esto es importante, no solo capacidades preventivas, sino también capacidades predictivas, la posibilidad de analizar a través del tiempo cualquier problema, por muy complejo que este problema sea. Pero como siempre es ineludible no solo digitalizar, por mucha digitalización, insisto, inteligente que hagamos, sino también incorporar a esta digitalización los datos, la información, porque sin esos datos vamos a ser incapaces, ¿no?, de hacer esa tarea de monitorización, hacer esa tarea de análisis predictivo e inteligente. Bien, lo que estáis viendo en pantalla son el primer paso de esos dos pilares. Recordar que tiene el gemelo digital. El gemelo digital tiene dos pilares. El primero es la geometría, es el esqueleto. Aquí estamos viendo lo que llamamos digitalizaciones inteligentes. ¿Qué es una digitalización inteligente? Es pues la capacidad de reconstruir, de hacer una ingeniería inversa, de alguna manera modelizar tridimensionalmente un edificio o cualquier objeto, por muy complejo que éste sea, pero al mismo tiempo dotarle de algo que es ineludible para avanzar en esa inteligencia. Es la semántica, el poder categorizar con esos pseudocolores elementos del edificio que son fundamentales, sin duda, es clave en la digitalización llamada inteligente. Lo vamos a hacer de la mano de técnicas de inteligencia artificial que nos van a permitir categorizar semánticamente cada una de estas categorías, cada una de estas entidades. Lo que estamos viendo aquí es el resultado de aplicar digitalizaciones con dispositivos dinámicos, con dispositivos muy potentes láser, que a lo largo de todo lo que va a durar este evento seguramente tendréis la oportunidad de ver y tocar, pero con la posibilidad añadida de unir a esa digitalización la posibilidad de categorizar semánticamente. Y esto vuelve a ser otro ejemplo de esa digitalización inteligente. Es embarcar en un dron, en este caso terrestre, no aéreo, un sensor LIDAR, un sensor de cartografiado dinámico, que va a ser capaz de digitalizar un escenario donde el dron aporta un valor añadido, y es que el ser humano no puede transitar en una subestación eléctrica como la que estáis viendo por peligro, ¿no?, a electrocución, no puede transitar por debajo de los transformadores, sobre todo si esa subestación, como era el caso, estaba en funcionamiento. Aquí el reto no solo era embarcar un sensor LIDAR en un dron y digitalizar la subestación, que también, sino categorizar semánticamente todos y cada uno de los elementos que componían esa subestación. Volvemos a esa aplicación de técnicas de inteligencia artificial, volvemos a esa necesidad de categorizar semánticamente los elementos. ¿Y por qué necesitamos categorizar semánticamente los elementos? Porque si queremos seguir avanzando en ese pilar de la geometría, del avatar, de su estructura esqueleto muscular o como queramos denominarla, necesitamos obligatoriamente que generar lo que se denomina un modelo CAD o un modelo BIM. Y ese modelo BIM requiere, como paso previo, de esta semántica, ¿de acuerdo? Bien, bueno, pues esto se ha hecho en escenarios como veis ahí, la subestación eléctrica, y en escenarios también complejos, correspondientes a infraestructura ferroviaria. En este trabajo, además, en colaboración con el Grupo Álava, tuvimos la oportunidad de digitalizar una infraestructura ferroviaria con todos los elementos y todo lo que conlleva una infraestructura de estas características. Podemos ver con pseudocolores cada uno de estos elementos. Y lo más importante, en esta digitalización inteligente nos quedaba un paso de los vídeos que veíamos anteriormente, y era pasar de estas categorías semánticas que ya conllevan a esa categorización de cada uno de los elementos a un modelo BIM, a un modelo CAD.
Y esto es el resultado de esa categorización semántica y posterior conversión a ese modelo BIM, a ese modelo CAD. Podéis ver con todo lujo de detalles elementos de cada una de las señalizaciones que componen esa infraestructura ferroviaria. Podéis ver además la catenaria del cable calculada perfectamente. Todo esto se puede semiautomatizar, no voy a decir automatizar, y se puede hacerlo gracias a estas digitalizaciones inteligentes, a estas dotaciones de semántica a la nube de puntos. Bien, ¿cuál es el otro pilar? Bueno, pues el otro pilar que no podemos olvidar, y vuelvo otra vez al símil de salud, es esa capacidad cognitiva, son esos datos del paciente, es esa analítica que voy a hacer al paciente en forma de radiografía, en forma de resonancia, de lo que queramos, pero son datos y esos datos tienen que provenir de sensores en forma de sensores IoT, del tipo que sean, pero sensores que al fin y al cabo nos estén dando información en tiempo real de la infraestructura, en este caso de ese puente, de ese viaducto, como veíamos antes, de esa digitalización del ferrocarril. Sin esos datos, el gemelo digital no existe. No podemos tener capacidad predictiva si no tenemos información, si no tenemos datos. No podemos aplicar ninguna técnica de inteligencia artificial si al final el gemelo digital no es ese binomio de geometría y información dinámica en forma de datos. Bien, y ahora me quería centrar, después de haber presentado este concepto de gemelo digital, que espero hayáis entendido, en los dos ejemplos que de alguna manera avalan la aplicación en un escenario real y complejo del gemelo digital. Los voy a llevar a un escenario muy cercano a nosotros, a la Universidad de Salamanca, porque al final es un escenario donde nosotros tenemos esa capacidad de acceder, de tomar información, y es la biblioteca histórica. Es decir, vais a tener oportunidad de adentraros en la biblioteca histórica de la Universidad de Salamanca, vais a tener oportunidad de ver el gemelo digital de la biblioteca histórica de la Universidad de Salamanca. Bien, todo esto lo hemos encapsulado dentro de una plataforma que hemos llamado Heritage Care, es el cuidado del patrimonio. Representa hoy en día una realidad. Hay una asociación sin ánimo de lucro creada en base a todos estos desarrollos y de alguna forma ejemplifican, como vamos a ver aquí en el vídeo, estas dos cuestiones que venía planteando en el concepto del gemelo digital. Por un lado, la digitalización inteligente. Lo que vamos a ver en este vídeo, lo que estamos viendo en ese vídeo, son digitalizaciones inteligentes, digitalizaciones que se realizan con estos dispositivos de cartografiado dinámico, de cartografiado móvil, con esta potencia, ¿no?, de poder casi en una mañana, como fue el caso, digitalizar no solo la biblioteca, sino todo el edificio histórico, con todas y cada una de sus habitaciones y sus dependencias. Y tenemos la posibilidad de aplicar además esas técnicas de inteligencia artificial que me van a categorizar cada uno de los elementos para convertirlo en un BIM, en un sistema de información. Bien, la otra parte que también se ha hecho, se ha puesto en esta biblioteca de Salamanca, es la monitorización, la posibilidad de monitorizar al paciente. En este caso, nuestro paciente es la biblioteca, lo hemos digitalizado, pero habría que monitorizarlo. Y lo primero que hicimos fue saber qué parámetros eran importantes para la biblioteca. Pues como todo el mundo se puede imaginar, la temperatura es un parámetro importante, la humedad. En esta biblioteca hay salvaguardados libros de hace siglos con un enorme valor y por lo tanto les preocupan las condiciones de temperatura y humedad, pero en especial les preocupa otro parámetro que es la incidencia solar que a través de las ventanas se está dando en estos libros de la biblioteca. Solar puede llegar, ¿tengo que levantar la mano? Ok. ¿Puedes llegar a el micrófono mejor? ¿Así? ¿Mejor? Perfecto. Vale. Pues lo que decía, este parámetro de incidencia solar también preocupa porque daña los libros. Al final hay un montón de vidrieras y de cristaleras, lo veremos ahora, adentrándonos en este gemelo digital. Y preocupa enormemente cómo puede incidir esta luz solar en todo el patrimonio que hay en forma de libros en la biblioteca.
Otro de los parámetros que se tuvo que configurar y que realmente fue complicado en este gemelo digital de la biblioteca es el conocimiento experto. Es decir, hay que codificar el conocimiento experto de gente de patrimonio, gente que se dedica a preservar este tipo de edificios y de bienes patrimoniales y que tienen un conocimiento, tienen una serie de reglas de decisión que hay que traducir al gemelo digital para que el gemelo digital sirva como esa plataforma que queremos que sirva de réplica digital, de avatar digital, que me va a dar cualquier problema que tenga el paciente, es decir, la biblioteca, y que me lo diga además a través del tiempo, es decir, que se adelante al futuro. Bien, esto lo hemos conseguido codificando el conocimiento experto, el conocimiento informal. El conocimiento informal es el que no está en los libros, no está en los manuales de mantenimiento, proviene de horas y horas de experiencia por parte de los expertos en patrimonio. Bien, y este es el acceso a la plataforma del gemelo digital. Para que podamos verlo, este sería el edificio histórico entero. Aquí lo podemos ver y lo estamos viendo además desde una URL directamente para que os hagáis una idea de la agilidad con el que se maneja este tipo de modelos. Podemos cortarlo, cuando digo que podemos cortarlo podemos trocearlo, podemos estirarlo, podemos ver partes del edificio histórico que hasta ahora no se conocían por tener esta digitalización tan precisa y tan potente de lo que es el edificio histórico. Para que os hagáis una idea, en esta parte superior está la biblioteca. Si corto el edificio, me adentro dentro de la biblioteca, ¿de acuerdo? Podemos ver hipótesis que no se habían despejado, que estaban encima de la mesa, como es que la fachada principal, donde está la famosa rana, que cuando uno visita la fachada pues siempre le cuesta identificar, se construyó para apear a la biblioteca porque estaba teniendo un desplome y esa fachada fue la que más impacto hoy en día tiene y donde los turistas se agolpan para hacerse fotos, fue creada precisamente para evitar un desplome de la biblioteca que está aquí, es decir, que podemos cortarla, ¿no? Bien, este gemelo digital, que es muy espectacular, es de momento la única parte del concepto de gemelo digital que yo os he contado, la geometría. Pero tenemos que ser capaces de tener esos datos, tenemos que ser capaces de ver cómo está ese paciente y cómo está esa biblioteca. De manera que tenemos la posibilidad de acceder a los sensores que hay dentro de la biblioteca. Esos sensores nos están dando valores de temperatura y humedad, nos están dando valores de radiación solar y nos están dando la posibilidad de aplicar otra serie de algoritmos de inteligencia artificial para conseguir tener esa capacidad predictiva. Si no me falla la memoria, y me pongo aquí la URL, tenemos posibilidad, estoy en tiempo real, perdonad por el directo, vamos a tener la posibilidad de, si carga, ya está cargando, de acceder a ese paciente, ¿vale? Y el paciente es esta biblioteca, aquí estamos viendo perfectamente las cristaleras de las que os hablaba, ¿de acuerdo? Y vemos cómo esa biblioteca yo puedo acceder en tiempo real a sensores de CO2, sensores de presencia de personas, sensores de temperatura, de humedad, de radiación solar, de todas estas variables que a mí me interesa monitorizar del paciente. Todos esos sensores IoT están capturando esa información, se está almacenando y si hay algún tipo de advertencia, de aviso, se mapean en color naranja o rojo, como un semáforo. Si están en verde, buena salud. Si están en naranja, advertencia. Si están en rojo, peligro.
Pero lo más importante de este gemelo digital, más allá de recorrerlo, de disfrutarlo, de ir pinchando por los diferentes sensores que, como digo, dan información en tiempo real, están en este icono, el icono del corazón, el icono del informe médico, el icono que me va a llevar a conocer cómo está mi paciente. Es como cuando uno va a hacerse la analítica, le dicen, tío, tienes el colesterol hecho una mierda, el ácido úrico, pues igual, ¿no? Y se mete uno en la aplicación y con la app lo está viendo. Bueno, pues con este gemelo digital hemos sido capaces de aplicar esto en cualquier edificio del patrimonio y de generar este informe donde, bueno, más allá de que sean 45 páginas, que nadie se asuste, la biblioteca está bien de salud, pero si me voy a la parte más importante, que es la parte que de alguna manera me va a dar con colores semafóricos cómo está el paciente, cómo está la biblioteca, fijaros que es esta tabla de aquí. Esta tabla de aquí la voy a hacer grande para que todo el mundo lo pueda ver. Me está diciendo en diferentes parámetros de la biblioteca que tienen que ver con su estructura, que tienen que ver con sus componentes arquitectónicos, cómo está la biblioteca en el 2018, en el 2023, en el 2028, en el 2033, en el 2038. Es decir, hacemos un análisis predictivo de cómo está la biblioteca en estos momentos, está bien de salud, esos colores verdes denotan que está bien de salud, y cómo puede estar en el futuro si no se adoptan una serie de medidas. Es decir, tenemos la capacidad de prescribir como el médico, que te pone una receta o te pone un tratamiento o te dice, pues, oye, no le des tanto al alcohol, que no comas tanto de esto, de lo otro, pues de la misma manera nosotros le vamos a decir a la biblioteca qué tiene que hacer, cuáles son las prescripciones médicas que tiene que seguir para que al final nos lleguemos que en el 2038, si no se ponen ninguna de esas medidas, tengamos ese problema. Bien, y sin querer abandonar el edificio histórico, sé que tengo 5 minutos y que luego tiene que haber preguntas, pero no me puedo ir sin conocer otro de los tesoros de la Universidad de Salamanca y, por ende, del edificio histórico, y es el cielo de Salamanca. El cielo de Salamanca ha sido noticia este año porque se ha cumplido algo que estaba pintado en ese cielo de Salamanca, y es que la configuración de los planetas representada en aquel siglo, en el siglo XV, ahí es nada, el primer planetario que se cree de Europa que existía fue de la Universidad de Salamanca, fue el cielo de Salamanca, era donde los alumnos aprendían las prácticas de astronomía, podríamos decir que era como un planetario del siglo XV. Bueno, pues ese planetario del siglo XV y su representación se ha vuelto a dar este año, y por eso ha sido noticia, por eso ha tenido tanto eco en los medios de comunicación. Bien, pues también ha sido objeto de análisis, pero con esto lo que quiero demostrar es que ese cielo de Salamanca, el original, si habéis tenido la oportunidad de visitarlo, está en una zona, voy a cargar el modelo para tratar de ubicarlo, sería hacia atrás, aquí estamos en el modelo, está justo encima de la capilla del edificio histórico. La capilla del edificio histórico, si sigo cortando el edificio, está aquí. Justo aquí, esta es la capilla. Y encima de esta capilla, en el bajo cubierta, aquí, justo aquí, está el cielo de Salamanca. Es esa semibóveda. Solo hay un tercio a día de hoy, es decir, 2 tercios se perdieron en la antigua reforma de lo que era la capilla, y entonces se perdió 2 tercios de la representación planetaria que en el siglo XV se conocía. Ese tercio que quedaba se ha llevado hoy al patio de escuelas menores. El estado actual, para que os hagáis una idea, de original del cielo de Salamanca está así, es decir, deplorable, es decir, apenas se puede ver ninguna representación. Y este es el escenario del cielo de Salamanca hoy en día, donde hemos tenido la oportunidad de reconstruirlo. A ver si no me juega ninguna mala pasada. Con técnicas de hiperresolución. Esta es la representación del cielo de Salamanca en su estado actual, no es el original. Se ha movido desde la antigua capilla del edificio histórico al patio de escuelas menores.
está en una sala de visita, como puede ser habitual en cualquier museo, pero lo más espectacular de este cielo de Salamanca es que hemos sido capaces de reconstruirlo de una forma que, si me acerco con el ratón, jamás puedo percibir casi el grosor del óleo, ¿no?, que estamos viendo ahí. Esto lo hemos conseguido no con una supercámara, porque no hay cámara en el mercado, ni el Grupo Álava tiene en su poder una cámara con una capacidad de tanta resolución. Lo hemos conseguido gracias al lema de Divide y vencerás, haciendo un montón de mosaicos con una rótula robotizada capaz de generar una infinidad de fotos y coser automáticamente todo ese panorama, todo ese gigapanorama, para finalmente tener, como jamás se ha visto e incluso como jamás se va a poder ver allí, ¿no?, porque allí la sala tiene una iluminación que es una iluminación tenue para no dañar la pintura, y no puedes observarlo como se ve en este modelo del cielo de Salamanca. Y por último, no podía tampoco pasar la posibilidad de verlo en 3 dimensiones. Es decir, no solo vemos ese cielo de Salamanca en 2 dimensiones, lo vemos en 3 dimensiones. Lo podemos ver desde fuera, lo podemos ver desde cualquier perspectiva, lo podemos cortar como cortaba antes el edificio histórico, medir, por supuesto, capacidad métrica absoluta, quitarle la piel, ver cualquier imperfección que tenga la estructura, etcétera, etcétera. Esto es el concepto del gemelo digital llevado al patrimonio, y acabo mi intervención con estas 5 breves conclusiones, ¿no? Los gemelos digitales, pues a la vista está las posibilidades que ofrecen, sobre todo en patrimonio, como hemos visto de la mano de estos 2 casos de estudio. Destacar las digitalizaciones inteligentes con estos dispositivos bautizados como wearables, capaces de, pues, en una mochila, en un dispositivo muy manejable, digitalizar cualquier escenario, por muy complejo que sea. Incorporar sensores IoT es clave, obligatoria, para que el gemelo digital tenga vida. Sin los sensores, sin los datos, sin la monitorización, el gemelo digital no es un gemelo digital. No podemos hablar de gemelo digital con una digitalización, por muy inteligente, por muy espectacular que sea. Y por último, pues estas plataformas como la que veíamos de Heritage Care son claves para gestionar todos estos activos. Al final el cliente no va a confiar en tener que tener una gran computadora, una gran herramienta donde correr todos estos modelos. Lo mejor es que todo esto esté alojado en la nube y que dé el servicio que al final el cliente espera, que es un informe médico como el que veíamos con ese icono del corazón, capaz de darnos el estado de salud de nuestro bien cultural. Y el lema, prevenir mejor que curar, ¿no?, como todo en la vida. Muchas gracias.